Precioso el Señor. Amén. Hoy vamos a estar yendo un poquito al Viejo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a buscar, para comenzar, Segunda de Reyes, capítulo 6. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Y vamos a buscar ahí el versículo 8. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Tiene ahí un subtítulo, ¿verdad? Dice Eliseo y los sirios. Así que es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Amén. Vamos a estar leyendo ahí, ¿verdad? Sobre el profeta Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Dice ahí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar para que el varón de Dios, Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Precioso el Señor, ¿verdad? Ahí tenemos al profeta Eliseo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender muchas cosas acá, ¿no? Qué hermoso, ¿sí? Que nosotros pudiéramos ver, hermoso o no, porque quizás nos asustemos también, ¿verdad? Como le dice ahí en el versículo 16, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, amén. Amén. Que el Señor abriera por un segundo nuestros ojos, pero ni siquiera es necesario, ¿verdad? Porque sabemos, y siempre estamos recalcando lo mismo, la definición de fe, que es algo que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Porque sin fe no le agradamos al Señor, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos convencidos de lo que no se ve, como este criado que estaba asustado pero no sabía lo que no veía, ¿verdad? Sería otro nuestro reaccionar, amén. Ahora vamos a comenzar a leerlo de nuevo y vamos a ir analizando despacito algunas cosas. En realidad lo que queremos ver es un poquito la vida espiritual, ¿verdad? Lo que se ve carnalmente y lo que es la vida espiritual. Dice ahí en el 8,
tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Verdad? El rey de Siria habla con sus siervos allá en Siria, donde él estaba, ¿verdad? Y dijo dónde, en qué lugares estaría el campamento. Ahora dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. ¿Sí? El varón de Dios no estaba en Siria, pero él dio la información al rey, ¿verdad? Capaz que tenía algún soplón o algo ahí. Pero entonces dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, ¿verdad? Verificando que los sirios estaban ahí para no pasar por ahí. Ahora dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Verdad? El rey de Siria estaba esperando que el rey de Israel pasara por ese lugar, pero nunca lo hacía, no pasaba. Entonces, obviamente sospechó que alguien de los suyos estaba dando la información, ¿verdad? Ahora fíjese lo que le responde. Dice, entonces uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Entonces acá tenemos personas que estaban distanciadas kilómetros y kilómetros, ¿sí? Y la una sabían de los otros. Ahí estaba el profeta Eliseo declarándole al rey de Israel lo que el rey de Siria había hablado con sus siervos. Y estaban sus siervos dándoles la respuesta, ¿verdad? Diciéndole que era Eliseo quien informaba al rey de Israel, ¿sí? Entonces acá, ¿qué podemos ver y aprender? ¿Sí? Es que no importa qué tan distante estemos, primeramente Dios ve, escucha, sabe todas las cosas, conoce nuestros pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces no hay nada que Dios no sepa, ¿sí? Más todavía, sobre todo, cuando los malignos se juntan o se conspiran contra nuestra vida, ¿verdad? Contra aquellos que quieren levantarse contra nosotros, Dios lo sabe, ¿sí? Pero también tenemos que ver otra cosa. Los siervos del rey de Siria no eran avisados por Dios. ¿Por quién eran avisados? ¿No? El diablo también avisa, ¿sí? De las cosas que escucha. Por eso el diablo no es como Dios, no está en todo lugar, pero tiene demonios que escuchan, ¿verdad? Y muchas veces el mismo diablo le informa uno a otro, mira que va a pasar tal cosa, mira que dijeron, mira que van a hacer, ¿verdad? El diablo tiene oídos para escuchar, no que él escuche, sino que tiene quienes escuchen, quienes informan, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto en el campo espiritual. Hablábamos el culto pasado, ¿verdad?, de lo que son las persecuciones espirituales, ¿no? El padecimiento que nosotros tenemos que sufrir o que pasar, ¿sí? Para la salvación, por Cristo, para servirle a Él, ¿verdad? Como nos decía, es necesario padecer, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos, ¿verdad? En varios pasajes nos hablaba del padecimiento, ¿sí? Y de lo que nosotros tenemos que pasar. Ahora nosotros acá lo que aprendemos es que primeramente Dios obviamente sabe todas las cosas y muchas veces Dios nos hace avisados de lo que va a suceder, ¿verdad? O de lo que se viene contra nosotros, de diferentes maneras, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una manera o tendríamos que tener una manera de poder escuchar y entender a Dios, ¿sí? Algunos escuchan su voz audible, otros en oración entienden, hay diferentes maneras. Ahora cada uno de nosotros tenemos que poder encontrar esa manera de escuchar y entender a Dios, de saber qué es lo que Dios nos está diciendo, cuándo, por qué, todas las cosas, ¿verdad? Tener esa relación con Dios es sumamente necesario, ¿verdad? Y lo otro, recordar esto, el diablo también avisa, también avisa el diablo. Entonces muchas veces nos hablan cosas que no tendrían que saber y por qué las saben, ¿sí? El diablo también avisa, ¿sí? Y así de esa misma manera es que hoy en día miles de personas están engañadas, ¿sí? Con falsas revelaciones, porque el diablo sabe, porque el diablo ve, ¿verdad? Lo que pasa allá, lo que pasa acá, y viene y dice,
¿verdad? Hay demonios en todos lados. Si el Señor nos abriera los ojos así como este siervo vio ese monte rodeado con carros de fuego, ¿verdad? Nosotros también veríamos a los demonios que nos rodean, que escuchan y que están al servicio del mismo diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que es para los dos lados. Ese es el campo espiritual. Así funciona, ¿verdad? Ahora dice en el versículo 13, vamos a leer el 12 de nuevo. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fíjense que el rey, para atrapar a un hombre, a uno solo, ¿sí?, lleva todo esto. Dice, gente de a caballos, carros y un gran ejército. Y fueron de noche para atrapar a un hombre, ¿verdad? Ahora dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro, ¿verdad? Se levanta el sirviente de Eliseo y ve toda la ciudad rodeada, ¿verdad? Ve lo que físicamente se podía ver, ejércitos, carros, hombres de a caballo, ¿sí?, rodeando la ciudad. Entonces su criado le dijo, dice ahí, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenía fe el profeta, conocía a Dios, tenía esa relación con Dios, ¿verdad? Más allá de eso, conocía el campo espiritual. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le pide a Dios que le muestre a su siervo, ¿verdad?, lo que tenía por delante. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿verdad? La ciudad estaba sitiada, pero había quien defendiera al varón de Dios, ¿sí? Y Eliseo era un hombre, no era diferente a nosotros, o no tendría que ser diferente a nosotros, o nosotros tendríamos que ser más parecidos a él, ¿verdad? Tendríamos que tener esa buena relación con Dios, esa fuerte relación con Dios, y esa fe y esa confianza, ¿verdad?, de que realmente son más los que están con nosotros que los que están con ellos, y poder confiar realmente que lo que nos toca padecer, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor nos libra de muchas cosas, ¿sí? Ahora imagínense que el profeta ni tuviera fe y se siente rodeado y sale corriendo y lo agarran, lo llevan, o sea, uno desencadena las cosas por no esperar y confiar en el Señor, ¿verdad? Acá el profeta estaba firme, confiado y conocía el campo espiritual y se lo mostró a su siervo, ¿verdad? Ahora dice en el 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Una oración, no muy extensa, una oración. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Estaba rodeado, mas el Señor dejó ciegos a todos los que le rodeaban, ¿sí? Pero todo esto, como nosotros lo vamos a ver, ¿verdad?, la resolución o lo que sucede aquí, ¿verdad?, era todo guiado por el Señor, ¿verdad?, con sabiduría de lo alto. Ahora Eliseo les dice, estaban ciegos, ¿no? Entonces dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria, ¿verdad? O sea, les habló aún, les dijo que no era este el camino, y los guió a donde estaba el rey de Israel, a Samaria, ¿verdad? Dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria, ¿sí? Estaban rodeados.
Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Verdad? Nadie salió herido. El rey siguió el consejo del profeta, ¿verdad? Los alimentó, no les dio un poquito, les dio una gran comida, los agasajó, ¿sí? Y los envió a su casa. Y eso terminó todo. Pero no porque el rey fuera bueno, sino porque el rey de Siria pudo ver el poder de Dios. El poder de Dios, ¿sí? Y eso es lo que tiene que ver realmente. Dice que aún los ángeles anhelan ver la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Pero hoy en día es tan poca la fe del pueblo de Dios que muchas veces ni siquiera se ve el poder de Dios, no porque no lo tenga, sino porque no hay fe, ¿verdad? Acá vemos la fe del profeta, la certeza, la seguridad, ¿verdad? La convicción de lo que no se veía, y le mostró al otro, ¿sí? Y vemos el poder de Dios. Una oración simple, y él concedió la ceguera, ¿verdad? Pero no hubo derramamiento de sangre. Lo llevó, les enseñó, le mostró. Ese era el poder y la misericordia del Señor. Y dice ahí, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, ¿verdad? Pero estaba la fe y la certeza de un hombre de Dios real, uno que le servía, ¿verdad? Que es a lo que nosotros estamos llamados, no hacer nada diferente, ¿verdad? O sea, hoy en día nadie nos necesita como un profeta así para consultar a Dios, pero sí somos llamados a vivir como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Aplicando y viviendo la palabra del Señor. Amén. O sea que tenemos que prestar atención y recordar muy bien cómo se mueve todo en el campo espiritual. Amén. Vamos a mirar también en Génesis 12, vamos a mirar una cosa ahí. ¿Qué dice el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis 12, y vamos a leer 3 versículos nada más, pero que podamos ver una cosa. Gloria a Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos manda orar por nuestros enemigos, ¿no? Orar por todos aquellos que nos maldicen. Fíjense, acá es cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12 de Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Amén? Eso es lo que vamos a leer. Ahora fíjese una cosa. Y ahora vamos a ver que nosotros estamos aquí también, en esta bendición que recibía Abraham, ¿verdad? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto iba a ser si él obedecía, ¿verdad? Que le decía, vete de tu tierra y de tu parentela, apártate, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Él vivió como extranjero y peregrino, saliéndose de todo lo que le tocaba por herencia, ¿no? Por descendencia de su padre, renunciando a eso. Y también el Señor nos llama a vivir a nosotros como extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Y renunciando a todo lo que teníamos, a todos los apegos, ¿verdad? A todas las cosas carnales que teníamos para ser realmente renacidos en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura. Ahora dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Nosotros sabemos que somos llamados a bendecir, no a maldecir. No podemos maldecir, ¿verdad? Ahora dice que Dios bendecirá a los que bendicen, ¿sí? A Abraham le dice acá, ¿verdad? Y maldecirá a los que lo maldigan.
Entonces aquella persona que se levanta contra los hijos de Dios, ¿verdad? Y podemos decir, sí, pero bueno, eso era Abraham. Ahora vamos a ver que también nos toca a nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que se levantan de boca maldiciendo, ¿sí?, reciben maldición, está determinado ya por Dios, ¿verdad? Aquellos que nos bendicen reciben bendición, ¿sí? Entonces también tenemos que ver una cosa. Si nosotros bendecimos, también somos bendecidos, ¿sí? Y tenemos que ver también qué es lo que sucede cuando se levantan contra nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que orar más y más, ¿sí?, por aquellos que nos maldicen, en amor y en misericordia, ¿verdad? Porque está determinado que aquellos que se levantan contra nosotros reciben ellos maldición, ¿sí? Y lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que aprender y tener presente eso. Ahora vamos a ver en la palabra, para que lo tengamos claro, que nosotros estamos aquí, que también los que nos bendicen a nosotros son benditos y los que nos maldicen reciben maldición, como dice aquí, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas, ahí nos vamos al Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Ya voy llegando. Gloria a Dios. Capítulo 3. Amén. Dice ahí subtítulo, ¿verdad? Tiene varios subtítulos porque vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Y les habla, sí, Pablo a los Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Nos está resaltando, ¿verdad? La fe. Necesitamos la fe. Dice, el Espíritu se recibe por fe, el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que no nos puede faltar la fe. Tenemos que tener la fe, pero también tenemos que vivir una vida espiritual. Va todo junto, ¿verdad? Yo no estoy viviendo una vida espiritual si no tengo fe. Y si tengo fe, ciertamente tengo que ser espiritual, porque tengo la convicción de lo que no se ve, tengo la convicción del campo espiritual, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? No dejar, como acá los Gálatas estaban un poquito torciditos, los estaban engañando, ¿verdad? Estaban ya desviándose hacia lo que era la ley, por eso les exhorta, ¿verdad? Estaban en las obras y no realmente reconociendo que es por gracia, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Verdad? ¿Quién los fascinó? Los deslumbró, ¿sí?, con cosas que no eran. Porque se les había presentado, cuando dice a Cristo crucificado, la obra culminada de Cristo, todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Su vida, su pasaje aquí en esta tierra y la crucifixión y todo, ¿sí?, lo que ello implicaba, ¿verdad? Todo lo que nos da la crucifixión de Cristo, la resurrección, ¿verdad? Ahora dice, esto solo quiero saber de vosotros. Les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que fueron en vano. Si es que realmente fueron en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les preguntaba Pablo a los Gálatas en una manera de que reaccionaran, de que razonaran, ¿verdad? ¿Cómo estaba haciendo su actitud? ¿Hacia dónde se estaban guiando, verdad?
y sobre todas las cosas la fe, dice el oír con fe, el creer en Cristo, ¿verdad? Y reconocer el campo espiritual, reconocer el engaño que viene a nuestras vidas, reconocer aquellas pequeñas sutilezas del diablo que nos van separando del amor de Dios y de la fe sana, sincera. Amén. Dice, le sigue diciendo, ¿verdad? Hay otro subtítulo, pero en realidad el tema es todo uno. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque cuando Abraham recibe esta promesa, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo. No existía la ley, no estaban los mandamientos. Era un trato con Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no solamente el pueblo de Israel, todas las naciones, era la promesa, sí, para Abraham, en ti serán benditas. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, por fe. Amén. Dice, de modo, dice, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendicen y recibirán maldición a aquellos que te maldicen, ¿verdad? Es lo mismo hoy si nosotros tenemos la fe, ¿verdad? Firme, intacta. Si somos hombres de Dios como dice Eliseo, como Abraham, hombres firmes, hombres con sus fallas y sus errores, pero firmes, ¿verdad? Ahí dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos, ¿verdad? Muchas veces nosotros recibimos, o sea, nos maldicen y no nos enteramos. Nos maldicen y no nos enteramos. A veces nos maldicen directamente, ¿verdad? Pero muchas veces nos maldicen o intentan traer el mal, la maldición a nuestra vida con engaño, con torcedura, ¿verdad? Con pequeñas cosas. Persona física o el mismo diablo con los dardos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Por eso nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y no es solamente decir yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, no, es irme con ese pensamiento a la palabra y escudriñar si realmente está de acuerdo a la palabra. El discernimiento, porque el diablo va sembrando dudas, pequeñas dudas, inconsistencias, ¿sí? Que nosotros nos preguntamos de la palabra y si nosotros no evacuamos esa duda, ahí prendió la semillita del diablo, ¿viste? Ahí llegó nuestra maldición, porque la recibimos, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a eso también, ¿verdad? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que los que estaban bajo la ley tenían que hacer todas las cosas escritas. Y era imposible. Amén. Ahora dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Está citando allí a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? O sea, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y en este pacto que Él hace con nosotros, ¿verdad? Perdonando nuestros pecados y justificándonos delante de Dios Padre. Ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿verdad? Por si le queda alguna duda de que somos bendecidos con la bendición que recibió Abraham, lo aclara de nuevo, lo vamos a leer despacito, ¿sí? Dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay manera de que nosotros nos justifiquemos delante de Dios.
Solo Cristo nos puede justificar, ¿verdad? Él es el justo, ¿sí? Entonces dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Él murió como un maldito, murió en una cruz de maldición, amén. Ahora dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que en Cristo se recibe la bendición de Abraham. Ahora dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, aquel que nos guía a toda verdad, aquel que nos hace avisado, ¿sí? Este es el que nos guía, el que nos hace avisado, ¿verdad? Teníamos un Eliseo que Dios le hablaba y le mostraba todas las cosas, ¿sí? Bueno, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que es quien nos guía en todas las cosas. Entonces nosotros no tenemos por qué ser diferente a un Eliseo, a un Elías, a un Abraham, sino que tenemos que esforzarnos y sobre todo en la fe, porque todo está fundamentado en la fe, en el creer realmente y poner por obra, ¿sí? O sea que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? O sea que la bendición de Abraham es a través de Cristo, por la fe. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, ¿verdad? O sea, la ley vino 430 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham, que le dicen el padre de la fe. No vino la ley a abrogar la promesa de Dios. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? Que en nuestro Señor Jesucristo seríamos bendecidos, ¿viste? A través del Padre, ¿verdad? O sea, la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Que iba a ser bendecido en su simiente, la cual es Cristo. Entonces, por la fe es que nosotros somos justificados, ¿verdad? Y a través de la fe, si nuestra fe está firme, nosotros recibimos estas bendiciones, ¿sí? Ahora hoy día vemos a muchos cristianos, ¿verdad? Que, yo qué sé, les tiran alguna cosa en la puerta, algún trabajo de hechicería, alguna cosa, y es como terrible, ¿no? Se quedan mal y se cargan y no saben qué hacer y oran y reprenden y que para aquí, para allá, y le hacen un mundo grande, ¿verdad? Ahora la cosa es la fe, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué nos va a llegar? No digo que no tenga poder el diablo en todas las cosas que hace, pero ¿quién es más poderoso? Dios, ¿verdad? ¿En quién hemos creído? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Verdad? Tenemos que saber entender y comprender el campo espiritual. La más de las veces, como decíamos en el culto pasado, somos nosotros mismos quienes le abrimos la puerta al diablo. Dios le pone un límite y nosotros le abrimos la puerta de par en par. Amén. Tenemos que prestar atención en esas cosas. Vamos a mirar en 1 Corintios 12. Gloria a Dios. Miren lo que nos dice ahí. Nos habla ahí, dice dones espirituales, el subtítulo, ¿verdad? Ahora, hay como una reprensión, una alerta aquí, ¿verdad? De parte de Pablo. Dice ahí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La mayoría de las veces cuando hablamos de los dones, ¿verdad? Es algo como el cristiano usa para sacarse cartel. Yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de sabiduría, tengo el don de ciencia, el don... Pero estos versículos primeros, ¿verdad? Nos exhortan, ¿sí?, sobre el engaño. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos habla para que no seamos ignorantes. Ahora nos dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Éramos gentiles. No teníamos a Dios, no teníamos el Espíritu Santo y mucho menos dones espirituales, ¿verdad? Nos llevaban para donde querían, ídolos mudos. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Y qué son los dones espirituales? Porque hablamos de muchos dones, pero no es necesario decir o recibir del Señor la confirmación de que tengo el don de. No. Es necesario ponerlos por obra, ¿sí? Porque eso es para que no seamos extraviados, llevados. Tenemos que, los dones espirituales es el discernimiento, ¿sí? Discernimiento, para que no seamos engañados. Son dones espirituales, pero si son espirituales, yo tengo que ser espiritual. Yo tengo que ser espiritual para que esos dones puedan manifestarse en mí. Y no me refiero a dones de esto o aquello. Son todos los dones que cuando es necesario son usados en nuestra vida. Algunos hermanos tienen específicamente un don y lo usan preciosamente. Eso no quiere decir que otro hermano que no tenga un don de tal cosa, ¿sí?, en determinadas circunstancias no pueda echar fuera un demonio, no pueda reprender, no tenga palabra de sabiduría, porque Dios nos usa cuando Él quiere y como Él quiere. Son dones espirituales, ¿verdad? Del Espíritu. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para poder discernir todas las cosas. Amén. Por eso dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Sí? Sin los dones espirituales vamos para cualquier lado. O sea que todos los dones espirituales, el espíritu que acabamos de recibir, de leer, que se recibe por la fe, con fe en nuestro Señor, ¿verdad? Todo nos implica, nos avisa, nos habla, nos enseña de que tenemos que vivir espiritualmente. Nos habla, ¿verdad?, en Gálatas, que después lo vamos a repasar, de la carne y del espíritu, ¿verdad? Ahora, si somos espirituales, tenemos que ver el mundo con los ojos espirituales y saber que todo lo que se mueve alrededor de nosotros tiene un fondo espiritual que no vemos. Pero jamás podemos olvidarnos de la convicción de lo que no se ve, de saber ciertamente que detrás de esto hay algo espiritual. Amén. Y esos son los dones espirituales. Dice, por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos discernir, ¿sí?, aquellos que están hablando, ¿sí?, si realmente están hablando la palabra tal como es, si se están levantando contra la verdad, qué es lo que están hablando, ¿verdad? Y dice también, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay muchos que dicen, ¿no?, Señor. Ahora, ¿cuál será su Señor? ¿No? Acá dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquel que realmente le llama Señor a nuestro Señor Jesucristo
es por el Espíritu Santo, porque si no tenemos Espíritu Santo es prácticamente imposible agradar y servir a Dios, ¿verdad? Es el sello, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones y el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Entonces, si usted tiene Espíritu Santo, cuando usted lo necesita y el Espíritu así lo considera, ¿será que usted no echa fuera un demonio? ¿Será que usted no reprende? ¿Será que usted no hace una oración y Dios le responde al instante como Eliseo? Eso es lo que nos dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que tiene usted, el que tengo yo, el que tiene el gran predicador, el que tiene el profeta, el que tienen aquellos que sirven a Cristo. Amén. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero fíjese esto en el 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. Para eso es dada la manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo jamás va a hacer o nos va a guiar a hacer algo que no sea de provecho, de edificación, tanto para nosotros como para los que nos rodean, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver realmente, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? Si es para edificación, como lo decíamos hasta hace un ratito, sea cual sea el don, aunque usted no tenga el don de sanidad, si usted tiene la fe en cierta ocasión, usted va a orar y los enfermos se van a sanar. Porque no es por usted, el Espíritu, son los dones espirituales. Y es Dios, toda la gloria y la honra a Él. No es necesario esperar a que Dios me diga que tengo un don de sanidad para poder orar por un enfermo que está necesitado, ¿verdad? Entonces es reflotar la fe, realmente, reflotar la fe, sacarla a relucir, fortalecer la fe, ¿verdad? No nos olvidemos, ¿sí?, de ese pasaje que dice, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Tiene que haber fe en nosotros, ¿sí? Estamos prácticamente apagando y matando al Espíritu Santo porque nuestra fe va decayendo. Podríamos decir es entendible, está todo tan revuelto, estamos en los últimos tiempos, pero no podemos permitir, por más que sea, veamos y nos sintamos quizás justificados por lo que vemos y lo que nos rodeamos, no podemos permitirlo, ¿sí? Porque nos perdemos la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Espíritu se recibe por fe y por fe, ¿sí?, se usan los dones espirituales y por fe es que uno avanza y por fe uno entiende y tiene la convicción, ¿sí? Recuerden la definición de fe, la convicción de lo que no se ve. Estoy en una vida espiritual, en un campo espiritual, por más que no lo vea. Tenemos que tener esa convicción, ¿sí? Por eso es tan importante entender la definición de lo que es la fe, ¿sí? La fe, la certeza de lo que se espera, o sea, saber que Cristo es fiel, verdadero, que Él dijo que vendría por su pueblo, ¿verdad? Que Él dice que si nos arrepentimos Él nos perdona, todo, conocer a Cristo, conocer a Dios, ¿sí? Esa es la certeza, lo que se espera, la salvación, ¿verdad? La certeza, no el engaño, no pensar que soy salvo y no soy, porque tengo que conocer a Cristo y tengo que conocer a Dios, amén. Y la convicción de lo que no se ve, la certeza también, la convicción de lo que hay alrededor y no veo, pero saber que hay, porque la palabra lo enseña. Yo no puedo decir que la palabra no me enseña que hay un campo espiritual. Lo hemos visto en unos pocos pasajes y hay muchos más, pero la palabra nos enseña que hay un campo espiritual. El mismo David en el Salmo 20, ¿verdad?, le dice al Señor que lo ponga cubierto de labio mentiroso y de lengua engañosa. Entonces la palabra del enemigo tiene poder, claro que tiene poder. Si son personas como nosotros, pero son usadas por el diablo, la palabra tiene poder. Entonces hay un campo espiritual que se mueve detrás de todas esas cosas y no lo podemos echar en menos, ¿verdad? Porque si nosotros desechamos eso, nos amansamos, ¿verdad?, y no peleamos la batalla, no tenemos la fe, no estamos creyendo, no tenemos la convicción de lo que no se ve. Sabemos que tenemos respaldo, pero eso no quiere decir que nos echemos a dormir, sino que peleemos la batalla como es debido. Amén. Vamos a volver a Gálatas, pero vamos a ir al capítulo 5. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios.
vamos a ir al versículo 16. Amén. Ahí dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Vamos ahí en ese versículo nomás. Vamos a recordar qué le dijo Dios a Abraham. Que se saliera de su parentela, de su casa, de su herencia, de todo lo que tenía, ¿verdad? Renunciar a todo lo que tenía, ¿sí? Y es lo que nos dice acá, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y tenemos una lista y la vamos a leer porque nunca está de más repasarla, recordando que no solamente nos habla de estas cosas físicamente, sino también espiritualmente. Hay adulterio físico y adulterio espiritual. Lo mismo fornicación, las inmundicias, lascivias, idolatrías, todo, físico y espiritual. Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que, a ver, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estas cosas tienen que estar en nosotros. Son frutos del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. En algún tiempo nos enseñaron que los íbamos cultivando de a poco, que teníamos que trabajar en los frutos del Espíritu. Hay que trabajar en dejar las cosas de la carne y tener el Espíritu, que es por fe, para que el Espíritu ponga estos frutos en nosotros. Tienen que estar en nosotros. Fíjese, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo estoy trabajando en los dones del Espíritu, como dicen que hay que trabajar, ¿sí? He llegado a escuchar que hay que escribirlos en un papel y tenerlos pegados en la puerta del ropero. No, hay que darle lugar al Espíritu Santo y dejarse guiar por Él. Son sus frutos, en nosotros. En nosotros. Nosotros tenemos que hacer morir todas estas cosas. Entonces, nosotros nos miramos a nosotros mismos. Si yo no tengo todas estas cosas que aquí hay en mí, los frutos del Espíritu no están completos en mí, porque entonces algo de lo otro hay. Mi carne no ha muerto, ¿verdad? Recordemos que al principio nos dice, ¿sí? Que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, es contra la carne. Eso dice en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran, ¿sí? O sea, nuestras voluntades, deseos, nuestras carnalidades, nuestras inmundicias, todo eso va contra el Espíritu Santo. Ahora, si usted no tiene los frutos del Espíritu en usted, hay carnalidad, porque eso opera contra el Espíritu Santo, contra los frutos del Espíritu. Amén. Y dice que contra los frutos del Espíritu no hay ley. No hay ley que se oponga, ¿sí?, a los frutos del Espíritu Santo en nosotros.
Ahora dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El Espíritu es aquel que nos da vida. Vida nueva, nos renueva, el que nos guía, ¿verdad? Ahora, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también en el Espíritu. Yo no puedo andar en el Espíritu si yo no entiendo que todo lo que se mueve alrededor y todo lo que pasa en mi vida y lo que llega a mí es espiritual. Todo. Si yo no puedo desechar nada, no, esto fue una casualidad. No hay casualidades cuando nosotros emprendemos el camino del Señor. Y cuando no lo emprendemos tampoco, pero si no estamos en el camino del Señor ni lo entendemos ni nos interesa. Ahora, si estamos en el camino del Señor, no hay casualidades. Porque yo pongo mi vida en las manos del Señor. No hay casualidades. No hay casualidades que el Señor nos llame a ser soldados. El Señor nos enseña en todas las cosas. Entonces no son cosas que pasan porque pasan. No seamos ya ciegos, ¿sí? Justificándonos a nosotros, dejando que las cosas sigan pasando, sin observarme a mí mismo o el campo espiritual o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer, como dice ahí, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O sea, caminar en el Espíritu, saber que todo lo que se mueve es espiritual, que hay un campo espiritual que nos rodea, ¿sí? Que ese campo espiritual sí explica todo lo que vemos alrededor. Todo lo que vemos, cómo están las cosas, cuáles son las cosas que suceden, por qué suceden, por qué hay accidentes, dónde son, por qué. Es todo espiritual y hay una respuesta, ¿verdad? Para todas las cosas. Ahora, humanamente, nosotros carnalmente en nuestra mente, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida las pasamos por cotidiano, por algo monótono que sucede. Pero cuando decidimos realmente ser seres espirituales, tenemos que recordar que todas las cosas son espirituales. ¿Sí? Cuando logramos eso es cuando realmente podemos entender ese versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Entonces tenemos que aprender a observar todas las cosas que pasan en nuestra vida y adaptarlas al campo espiritual. Amén. Vamos a leer unos versículos en Romanos 10 y ya vamos terminando. Gloria a Dios. Romanos 10, capítulo 10 de Romanos, y vamos a buscar el versículo 8. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí, el versículo, Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Ahora dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Acabamos de leer, ¿verdad?, que nadie puede decirle Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Espíritu. O sea, ser guiado por el Espíritu. Pues yo puedo decir, ay, mi Señor, ¿quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué es lo que estás hablando, verdad? Vemos muchas personas que dicen el Señor, pero escuchamos que lo que hablan no es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es su Señor? ¿Cuál es? Hay aún alabanzas que algunas se han adoptado en el pueblo cristiano, que fueron hechas para Satanás, porque él era su Señor. Y hoy el pueblo en la ignorancia a veces hasta las canta esas alabanzas, ¿verdad? Y dicen Señor, y decimos es Cristo. Cuidado, no olvidemos que el diablo intenta imitar a Cristo, por eso tenemos que estar muy abusados. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos el poder que tiene la palabra, tanto de los enemigos hacia nosotros, como nuestra palabra, nuestra oración, nuestra reprensión, todas las potestades que Dios nos da, ¿verdad?
Por ejemplo, como nos dice la palabra, todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Eso es una potestad que nos da el ser hijos de Dios. Y es algo que se debe de hacer, ¿sí? Con la boca, dice, ¿no? No solamente con la boca se confiesa, hablamos de Cristo, obviamente, pero también tenemos que pelear la batalla. Recordemos que el diablo tiene oidores, escucha, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos escuchan, tiene un oído muy delicado y escuchan a una gran distancia, ¿sí? Entonces hay que hablar porque la palabra tiene poder, ¿sí? No en vano la palabra de Dios es comparada con la espada, una espada, ¿sí? No solamente para nuestra vida, nuestra alma, ¿verdad? Viva y eficaz, sino también una espada para combatir al enemigo, ¿sí? Con la palabra de Dios. Entonces todo lo que nos enseña la palabra nosotros tenemos que ponerlo por obra en el campo espiritual, en la batalla espiritual, ¿sí? Reconocer los tiempos en los que estamos. No estamos en tiempo de distraernos, porque Cristo viene y viene pronto, ¿verdad? Y tiene que hallar un pueblo que tenga fe y que esté velando en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? Entonces entendamos que si nosotros no tenemos esa convicción del campo espiritual, lo más probable es que terminemos siendo engañados, ¿sí? Engatusados por el diablo. Ni siquiera quizás use personas, sino simplemente dardos en nuestra mente que nos hacen desviar porque nos distrajimos. Amén. Prestemos atención a todas las cosas que llegan a nuestra vida y recordemos que somos llamados a ser espirituales y no andar en la carne, no andar en nuestros pensamientos y deleites, sino llevar todo a la palabra del Señor, que es el legado, que es lo que Él nos ha dejado a nosotros. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tu preciosa palabra, Padre. Te rogamos, mi Señor bendito, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a retener y entender todo lo que tú nos has hablado, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, no para que veamos en el campo espiritual, sino en el entendimiento, Padre, en el conocimiento, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, para que no nos falte la fe, Señor, para que realmente caminemos en esa fe certera, Padre, esa fe que implica poner por obra, Padre, ese creer, mi Señor bendito, que implica un vivir, una manera de vivir, Padre Santo, una vida nueva, Señor, renovada, Padre Santo bendito, en ti, Señor. Restaura nuestra fe ahora, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalécenos y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Padre Santo, dice tu preciosa palabra, Padre bendito, Dios de la gloria, que la fe, Padre, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción para pelear la batalla, Señor, pero también ayúdanos a tener la certeza, Padre Santo bendito, a permanecer tomados de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que seamos libres de todo engaño, de todo error, Padre bendito. Líbranos, Padre bendito, Dios de la gloria, de agregar o quitar a tu palabra, Señor, tanto el que predica como el que pone por obra, Señor bendito, que realmente seamos hacedores de tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, rogándote que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que nos guardes, nos protejas, que nos ayudes a guardar las bendiciones que recibimos, Padre, y que bendigas a todos nuestros hermanos, Señor, bendigas a todos aquellos que están quebrantados de salud, Padre Santo bendito, que dé fuerzas nuevas, mi Señor, y que nos ayudes a gozarnos en toda prueba, lucha, tribulación, Señor, en la victoria, Padre, esa victoria que tú tienes para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.